ejercicio. A ver. Pero no se debe ver todavía lo que estoy. No se ve, ¿no? No he compartido, creo. Ahí está. Bueno, a ver si se debe ver, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ayer hemos desarrollado ya casi un ejercicio, pero aquí quiero aclarar unas cosas. A ver. A ver. Este era, ¿no? Eso. Entonces aquí decía que esta es una viga de un tramo, pero discretizada en dos elementos, ¿no? Por ayer. Aquí. Entonces, un elemento, dos elementos. Y por ende, está aquí se ha hecho coincidir un nudo donde se está aplicando esta carga P, ¿no? Puede ser, como también no. Esto quería aclarar que no necesariamente se tiene que coincidir un nudo con donde se aplica una carga. Si se hace eso, se gana, sí, tal vez mayor precisión, ¿no? Mayor, sí, ante todo mayor precisión. Entonces, no está mala idea hacer eso, ¿no? Bueno, la matriz, perdón, entonces, se tienen 2 grados de libertad por nudo y aquí se tienen sus, ¿qué era esto? Eran los desplazamientos, ¿no es cierto? Desplazamientos transversales, y los desplazamientos angulares, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces ahí, esos son sus 6 grados de libertad que tiene esta viga, pero algunos de ellos son coincidentes con las condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones de contorno son los apoyos, en los cuales hemos dicho que por las condiciones de contorno B1 era 0 y B3 era 0, ¿no es cierto? Y los que más interesaban eran estos dos, en realidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué pedía esto? Bueno, esto pedía la función de desplazamientos. Pero en realidad no hay una sola función, sino es que hay dos funciones, ¿no? Em, a ver, ahí, ¿no? Ya no da esto ahora. ¿No? Bueno, a ver, así. Entonces habíamos dicho que la matriz completa de rigidez de la viga discretizada en dos elementos era esta. Habíamos dicho que esta columna y esta fila correspondían a el nodo 1, ¿no es cierto? Esta nodo 2, nodo 2 y esta nodo 3. 3. A ver. Eso con respecto a los nodos, ¿no es cierto? A ver.
quiere unirse, dice. Bueno. Entonces, si esos son los nudos, ¿por qué hay ceros aquí? ¿No? ¿Qué quería decir esto? Em, recuerden que esta matriz viene de aquí, en realidad, ¿no? Esta es KO, o sea, la matriz completa de rigidez, pero que a su vez, como EI es constante, se ensambla a partir de estas submatrices de los elementos, K sub E. Entonces, si eso es así, ¿qué quiere decir esto? Que esto es los grados de libertad, ¿no es cierto? Esto es, hemos dicho B1, tita 1, B2, tita 2 y B3, tita 3. Pero esto se ensambla de esta manera, ¿no es cierto? Donde K11 en realidad es esto, ¿no? K12 será lo mismo, pero considerando otros signos. ¿Por qué? Porque son otras funciones de forma, ¿no es cierto? Varían las funciones de forma o en realidad varían de dónde viene esto, sí, principalmente las funciones de forma, según el nudo de origen con las cuales se calculan las funciones de forma. En el caso del nudo 2, el nudo 2 toma el origen, perdón, y entonces este será, bueno, es para el elemento 1, pero donde 2 es el origen. Ahora, entre 1 y 3 existe relación, existe un nudo intermedio, existe uno. No, no es cierto. Entonces, por eso es que este nudo es 1, entre 1 y 2 sí existe, ¿no es cierto? Entre 2 y 3 también existe, pero entre 1 y 3, ¿no es cierto? No existe, ¿no? Entonces, como no existe, entonces esos coeficientes son cero, ¿no es cierto? De ahí viene estos coeficientes nulos, digamos así. Bien, a ver, sigamos. No sé qué ha pasado con esto. Bueno, bueno, entonces, por eso es que esto está en cero, ¿no? Estos de aquí corresponden perdón, estos. Estos son estos. Bueno, ¿qué más dice esto? Entonces tenemos que ir ensamblando esta matriz en función de estas submatrices, ¿no es cierto? Pero observen que esto está en función de, bueno, está solamente, estos coeficientes en realidad tendrían que estar afectados por estos, por este otro coeficiente. Y entonces aquí solamente está multiplicando por EI, entonces estos factores serán esos. Ahora, ¿cuál es el que hay que tener cuidado aquí? Son estos, ¿no es cierto? Ahora, esta matriz es específica para el problema que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hace referencia a estas longitudes de los elementos. El elemento 1 mide 2L y el elemento 2 mide solo L. Entonces la matriz ya está considerando aquello, ¿no es cierto? Esta matriz. Bueno. Ok. Ajá. Ahora, entonces, aquí dice que el elemento de la matriz KO, la matriz elemental, digo matriz completa, será todo este término, K22 del elemento 1 más K22 del elemento 2.
¿Y eso qué será? Bueno, eso es esto, ¿no es cierto? Dice K22 del elemento 1. Ese cursor. No aquí. Entonces es esto, ¿no es cierto? Este es K12, K11, todo esto, más K22, más todo esto, ¿no es cierto? Esto es K11 más K22, ¿no? No, perdón, sí. Bueno, entonces esa suma es esto, ¿no? Todo esto se suma. Sí. Respectivamente. Ujú. Bueno, entonces luego de armar toda esta matriz, la matriz completa, no, la matriz de rigidez completa, ¿qué se hace? Se aplican las condiciones de contorno y en las condiciones de contorno se define esto, ¿no es cierto? Bueno, eran estas condiciones en realidad coinciden con los apoyos, ¿no es cierto? Aquí este tiene el desplazamiento B3, digo B1 es 0, como habíamos dicho, y B3 es 0. Pero si admiten giro, oh, perdón. Entonces, si admiten giro, se eliminarán ¿quiénes? 1 y 5, ¿no es cierto? Porque esto es B1, tita 1, B2, tita 2, B3, tita 3. Entonces, esta es 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y fila 1, 2, 3, 4, 5. Esta. Luego, ¿quién más es 0? Dice B1. Entonces, esto es 0 y esto es 0. Bueno, bueno, y esto más, ¿no? Entonces, luego de que eso es 0, nos queda entonces esta matriz, nada más, la matriz K, o la matriz de rigidez de la viga, ¿no? Esa es la matriz de rigidez de la viga. Ahora, luego tenemos que definir el vector de fuerzas nodales. Ahora, este vector dice, para este ejemplo, solamente el vector de fuerzas aplicadas directamente en los nodos, ¿no? Nada más que eso. Pero aquí vamos a ver que también tendrían que estar, si se considerase las reacciones, también esos, ¿no es cierto? Pero en este caso solo están esos, ¿no? E igualmente aquí están eliminadas esas filas. O sea, quiero decir, em, estas son fuerzas que ocasionan momento y giro en los nudos, ¿no? Perdón, cortante y desplazamiento, quiero decir, desplazamiento transversal y giro, esas fuerzas. No existen nuestra- en nuestros apoyos momentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, son cero, ¿no?
excepto en 2 que sí existe una cortante, ¿no? Y un momento. Y en 1 ha quedado solamente un giro que corresponde a un momento, pero es 0, porque es un apoyo móvil, ¿no es cierto? Digo fijo, y este fijo, a pesar de todo, permite giro, entonces, por eso es que esto, ¿no? Por eso esto se refiere a un par flector, dice, o sea, a un momento. Existe momento, ¿no? Pero no directamente aplicado, o bueno, no existe momento, pero en nuestra condición de apoyo. Entonces, con esto estaría nuestra ecuación matricial de equilibrio de la viga, ¿no es cierto? Esto es que K por D, esto es delta, igual a F, C. Y estas son las fuerzas conocidas y estos son los desplazamientos desconocidos. Entonces dice, si resolvemos luego esto, encontramos esto. Bueno, esto es algebraico, literario, como quieran llamarlo. Y se encuentra esto. Pero en realidad esto no está resolviendo, no está respondiendo aún la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué responde la pregunta? Dice, encuentre las funciones de desplazamientos, ¿no? Si pide las funciones de desplazamientos, entonces, ¿cuántos desplazamientos tiene el punto? Se tiene el punto 2, 2 grados de libertad, entonces existen 2, ¿no es cierto? A ver, veremos. Entonces tendría que haber un desplazamiento en 1 y un desplazamiento en el elemento 2. Hay 2 elementos. Entonces debe haber 2 funciones de desplazamiento, las cuales son, perdón, son esas, ¿no? Ayer habíamos dicho que una función de desplazamiento que era en todas las, no, era en ambos elementos. Entonces cada, cada elemento tiene su función de desplazamiento. Ahora recordemos que esto en realidad debería ser la función general de desplazamientos. ¿Cuál es? Y ya lo habíamos escrito y era con todos los coeficientes, ¿no es cierto? Aquí esto en realidad debería ser, o de forma general, aún para 1, N1, NB1, 1, B1, ¿no es cierto? Y recién más van todos los demás, que vienen a ser estos, ¿no? Solo entre 1 y 2, es decir, entre los nudos en los cuales se comprende el elemento finito que estamos analizando. B1 es 0, entonces todo esto es 0. Entonces queda solamente este término y este término, porque eso está entre 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles eran las funciones n sub tita 1 en este caso y nb2 y n sub tita 2 para el elemento 1? Para el elemento 1, donde L es igual a 2L, entonces recuerden que esto venía ¿de dónde? Estos son los famosos polinomios de Hermite. De ahí venía esto, ¿no es cierto? Estas son sus funciones de interpolación.
recuerden las funciones de interpolación en el caso de eh, uniaxial o eh, deformación uniaxial o deformación axial, que era por esfuerzos axiales. Teníamos las funciones de forma piramidales. Estas vienen de un polinomios de Hermite. Bueno, entonces esto no utilizamos porque hemos dicho que esto es 0, B1 es 0, entonces directamente es este. Entonces, reemplazando aquí, en el sub tita 1 será esto. Y tita 1 es lo que hemos encontrado hace rato, ¿no es cierto? Tita 1 es esto. Eso es tita 1. Entonces, hacer esto tita 1, esto es así. Tita 1 que multiplica a n1. Entonces, esto es para n sub tita 1. Esto es la función de interpolación o función de forma. Y esto es tita 1. Más, dice la función, n sub v2, elemento 1 por v2, que es n sub v2. Bueno, n sub v2 es este. Y L en este caso es 2L, entonces reemplazando es eso. Por esto será tita 2, que acabamos de encontrar. Esto es N sub, N sub B2. Y esto es en realidad B2, ¿no es cierto? Esto no es tita 2, esto es B2. Sí. Y nos queda N tita 2, ahora sí. Esto es N tita 2 y esto es tita 2. N tita 2 es esto con la salvedad de que L es 2L, ¿no es cierto? Entonces, haciendo álgebra, realizando operaciones, nos quedará que la función de desplazamientos para el elemento 1 es esta. Bueno, entonces veremos cuánto es si x es 0. Entonces, b en 0, ¿cuánto será? Y esto es 0, ¿no es cierto? No existe desplazamiento. Si es 2L, ¿cuánto es esto? Esto es 8L al cubo. A ver, aquí mejor. Entonces, bx en L igual 2L. ¿Cuánto será? B sobre 18i. Esto es 8L al cubo menos 32, ¿no? 32L al cuadrado. No, perdón. X 16L al cubo. Sí, ¿no? Eso es 4, o no. Así. 2 por 8, 16. 16L al cubo, perdón. ¿No? Y este es cubo igual. Entonces esto es menos 8, ¿no? Entonces 2, menos P, 18PI, 16 L. Eso, ese valor. Ahora, igualmente sucede con esto, ¿no es cierto? Pero en esto será ahora para el elemento 2,
Esto está entre el nudo 2 y el nudo 3. Este es el nudo 1. Y ahora la función de desplazamientos entre 2 y 3 para el elemento 2. Este era el elemento 1. Este era el elemento 2. Entonces, para el elemento 2, este es la función. Igualmente, ¿no es cierto? Aquí consideramos B2, tita 2 y tita 3 nada más. No existe B3 porque B3 es 0, ¿no es cierto? Por la condición de borde. Entonces, si B3 es 0, no interviene en la definición de la función de desplazamientos, ¿no es cierto? Y esto está en función de x. Bueno, lo propio, salvo que aquí L del elemento es L nomás, ¿no es cierto? Si quieren L del elemento 2, y esto es L del elemento 1. Ok, entonces esto es lo propio, ¿no es cierto? Excepto que, miren, son distintas las funciones, ¿no es cierto? Si aquí interviene esta, porque, bueno, es la misma función, esta, ¿no? Salvo que ahora esto es, a ver, esto es como si esto fuese el nudo 1 para nuestro análisis, pero ahora es el nudo 2. En realidad el nudo 2 global, si quieren, el nudo 2 de toda la viga esta. Pero si tenemos esto para un elemento, entonces esto se mantiene para este elemento. O sea, quiero decir, se aplica igualmente. Entonces, este NB1 que aquí figura será nuestro NB1 ahora aquí, para este elemento, ¿no es cierto? Este estamos analizando. Entonces, tomamos NB1 igual a esto. Bueno, NB2 en realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos NB2 y NB3, ¿no es cierto? Pero NB2 es esta en realidad, ¿no? Tomen, digamos que como ahora 2 es en lugar de 1. Eso es. Pero B2 es B2. Miren, no quiere decir que ahora se multiplique, perdón, por tita 1 o B1. No, se multiplica por el valor de tita 2 que hemos encontrado, que es 4PL al cubo, ¿no es cierto? Esto es tita 2, o perdón, B2. Y este era tita 1. Muy parecido, pero distinto, distinto, distinta potencia, ¿no? Lo propio es con n tita 2. Bueno, ahora n tita 2 es este en realidad, ¿no? Por tita 2. Y n tita 3 será entonces este, ¿no es cierto? Este será n tita 3 por tita 3. O sea, el, el giro en el nudo 3. ¿Por qué hay giro en el nudo 3? Si es una condición de apoyo y es una restricción. ¿Por qué hay giro ahí? ¿Mm? Porque es una restricción que permite giro, ¿no es cierto? Entonces, no solamente las restricciones eh, eliminan o restringen, también permiten, ¿no es cierto? En este caso, 1 y 3 permiten giro. Entonces, el cuidado que hay que tener. Permiten giro, pero no desarrollan momento, ¿no es cierto? Es como que es una articulación, pero permiten giro, digámoslo así. Entonces, en ese caso, ¿a qué es igual esto?
Bueno, haciendo un poco de operaciones, es esto. Ajá. Si nos pidiesen evaluar esto, tendríamos que evaluar respecto del sistema global de coordenadas, ¿no es cierto? Em, ok. Bueno, mm, se puede hacer más ejemplos o ejercicios de una viga simplemente de un solo vano o de un solo tramo, porque, bueno, pero no es lo más común, ¿no es cierto? Encontrar vigas de un solo tramo, sí se puede, pero mm, comúnmente, ¿qué es lo más común? Que existan distintos tramos, ¿no es cierto? Más de uno, por lo menos. Uno es un poco limitado en muchos sentidos, ¿no? Eh, o para algo no necesariamente pequeño, pero digamos que en la realidad, un solo tramo. Ojo, esto es un tramo analizado con dos elementos finitos, ¿no es cierto? Lo hemos discretizado con dos elementos finitos, pero sigue siendo una viga de un solo tramo, ¿no? Recuerden esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? La estamos discretizando en dos tramos, ¿no? Entonces, la viga se discretiza en dos elementos finitos, no en dos tramos, perdón, en dos elementos finitos. El tramo sigue siendo uno solo. A ver, permítanme un segundo. Ahora sí, bueno. Entonces hemos dicho que el tramo es uno, pero la viga se discretiza en dos elementos. Hemos dicho, bueno, como aquí hay un elemento, perdón, aquí hay una fuerza, entonces que coincida ahí. Entonces, pues aquí hemos dicho que hacemos cero eso, línea, fila y columna, donde están las restricciones, ¿cierto? Y luego también hacemos en el vector, eso había olvidado, en el vector de fuerzas nodales, las mismas filas se deben hacer, las mismas filas que se anulan en la matriz KO, se anulan en el vector FO para que pase a ser el vector F. Entonces es el vector completo de fuerzas nodales, ¿no? Y entonces, esto. Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, entonces con esto recién sería respondido el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, no se encuentra una sola función de desplazamiento, entonces son funciones de desplazamiento, tantas funciones de desplazamiento como elementos existan, ¿no es cierto? Como elementos se hayan discretizado. ¿Mediante qué? Mediante esto, ¿no es cierto? Al final, esta expresión es la misma. Bueno, general, la expresión general es la misma, pero con las restricciones de cada tramo, o sea, aplicadas a cada tramo, mejor dicho, ¿no? Y con las restricciones, las condiciones de apoyo y aplicadas a cada, perdón, a cada, no a cada tramo, sino a cada elemento. Eso. Entonces recuerden, el tramo es uno, pero el elemento son dos, en este caso. ¿Podrían haber sido más elementos? Sí, podrían haber sido. Pero en ese caso hay que tomar otras consideraciones, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde podido haber otro elemento? Bueno, quizás aquí, ¿no es cierto? En el centro de cada
en el centro del vano. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, se gana un poco de precisión, ¿no? Pero no estamos haciendo una aproximación tan numérica, sino más bien semianalítica. Bueno, eso. Eso respecto a este ejercicio con una viga de un tramo, pero con dos elementos finitos. Hemos visto también otro ejemplo que era una viga de un tramo, pero con un elemento finito, ¿no es cierto? Eso también habíamos visto. Y era una, en fin, eh, un tipo de condición de apoyo también, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede combinar para hacer un solo tipo de problema, o sea, para resolver un problema específico, puede ser combinación de dos tipos de problemas, ¿no? Bueno, entonces ahora veremos qué sucede con una viga continua, ¿no es cierto? Con las vigas continuas, ¿cuándo se considera una viga continua? Ya a partir de aquí ya esto ya sería una viga continua, o bueno, de dos tramos, ¿no es cierto? Por lo menos dos tramos ya podría verse como una viga continua también. Pero mejor, bueno, si vamos a irnos a lo más general, entonces esta será una viga continua ya de tres tramos, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Dice, ¿cuándo se considera indeformable una longitudinalmente una viga? Cuando las cargas están aplicadas perpendicularmente a su eje. Indeformable longitudinalmente. Entonces, ¿qué pasa si eh, esta carga no está aplicada longitudinalmente o variable en un ángulo? Entonces tiene algunas otras consideraciones, ¿no es cierto? Dice esto es, cuando las cargas no están aplicadas perpendicularmente a su eje, esta viga es indeformable longitudinalmente. Entonces, aquí hay dos opciones. Sea esta viga de eh, de tres tramos. Primero, dice, está considerándose que se discretice en tres tramos nada más. Digo, en tres elementos, por medio de tres elementos, ¿no? Ahora son tres tramos y bueno, cada tramo con un elemento, ¿no? Pero vean que también es posible que em, discretizar esta misma viga continua de tres tramos en cuatro tramos, ¿no? Ajá. Primero veremos qué sucede cuando esto está discretizado en tres tramos. A ver, permítame un segundo. Mm, ujú. Ahora, mm, dice, bueno, ya hemos visto esto de que cuando una viga se considera indeformable cuando las cargas están aplicadas perpendicularmente a su eje. Entonces, como hemos visto en la figura, consideren eso. Ahora, si se discretiza en tres elementos finitos coincidentes con los tramos, bueno, tres elementos coincidentes con los tramos. Entonces, ¿qué se encuentra con esto? La matriz de rigidez de cada elemento. ¿Y cómo? Si los tramos son de sección variable, entonces EI ya no va a ser constante, ¿no? Por lo menos I es variable.
y tendrá que encontrarse con esta ecuación. ¿No es cierto? Pero si el tramo es de sección constante, entonces se puede aplicar directamente esta matriz KO es equivalente a KE, ¿no es cierto? En este caso, a ver, veremos. KE, aquí está, miren. Esta es KE en esta diapositiva. Y esto es KO. O sea, es lo mismo, ¿no? Esto es para cada tramo, ¿no? Entonces, cada tramo en realidad tiene este K sub E. Y por eso se puede encontrar entonces una matriz de rigidez mayor. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, son 4 nodos, ¿no? 3 tramos, 4 nodos, o sea, siempre es el número de tramos más 1. Entonces, realmente este K sub O es K sub E, es como este. Pero le llaman K sub O porque viene en la definición de que cuando se define K para cada elemento es KO, pero en realidad es KE. Si fuese un solo elemento, KO es igual a KE, ¿no es cierto? Si son más elementos, entonces este KO ya no es KE. ¿Qué es entonces KO? Bueno, lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Este KO, dice, se ensambla de varias submatrices, ¿no? Y son las mismas submatrices que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántos, aquí en realidad esto de cuántas vigas, de cuántas líneas se compone y de cuántas columnas? Son cuatro, 4 por 4, pero en realidad esto tiene dos, ¿no es cierto? Tiene U1 y tita 1. Ajá, entonces esto será en realidad, 8 por 8, ¿no es cierto? La matriz KO es de 8 por 8. Entonces ahora, en vez de que aquí haya un solo cero, como era nuestro anterior caso, era hasta aquí, ¿no es cierto? Se le añade una columna y una fila más. Pero es cero, ¿por qué? Porque no hay relación directa entre el nudo 1 y el nudo 4, o el elemento 1 y el elemento 4, ¿no es cierto? Esto es K, el factor este es K11, o sea, en el nudo 1 consigo mismo, del elemento 1. Esto es K12 del elemento 1. Pero K13 del elemento 1, esto en realidad no existe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es 1, bueno, sí, es 2, 3. Entonces, no existe un vínculo directo entre este nudo y este, ¿no es cierto? Ahora, K2, 2, bueno, es el coeficiente K entre el nudo 2 y el nudo 1 para el elemento 1, ¿no es cierto?
Luego K22 consigo mismo más K22 del otro elemento, del elemento 1, ahora el elemento 2 y K23, ¿no es cierto? 2, 3. Si este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3, este es 4. Entonces ahora será 0 entre 2 y 4, ¿no es cierto? Porque no existe una continuidad siquiera. Entonces esta matriz se arma de esa manera. En los puntos donde exista continuidad, entonces ahí, o sea, sí se expresa de esta manera. Y esto coincide con el método el, mm, de los desplazamientos. En ese método, la manera de armar la matriz K, que le llaman solo K, no K sub O, es la misma, ¿no es cierto? En nudos donde coinciden dos barras o más, entonces se tiene esta figura, ¿no? Ok. K23 sí, porque existe este vínculo entre 2 y 3 por medio del elemento 2, ¿no es cierto? Ujú. Entonces miren que el elemento 2 es clave, ¿no? Pero no existe entre 2 y 4, entonces eso es 0, ¿no? Esta matriz es simétrica, entonces esto coincide con esto y también sí, ¿no es cierto? K23 no existe, K24 tampoco. Bueno, esto es K31 en realidad, ¿no? Esto ya sería K31. Entonces ahora lo contrario, o sea, bueno, no, del otro sentido, ¿no? K31, K32, K33. Ahora, vean ¿qué tienen en común estos dos? Mm, ¿Qué tienen en común? Bueno, estos son elementos de la diagonal principal de la matriz, ¿no es cierto? Entonces, no por ser en la diagonal principal, estos tienen todos esta misma estructura, no, solo los nudos que son comunes a dos elementos, ¿no es cierto? Ok, porque este nudo está este punto, este elemento de la matriz está en la diagonal principal, pero no recibe ningún aporte adicional, o sea, no se suma, ¿no es cierto? Entonces esta es la manera. Más nodos, esto significará más columnas con ceros, ¿no es cierto? A no ser que sea un polígono cerrado, ahí sí todos tienen relación con todos y bueno, ahí dependerá de qué condiciones de contorno tenga para que se pueda resolver eso, ¿no es cierto? Interesante problema, ¿no? ¿Cuál sería la matriz de rigidez de un polígono cerrado que nos sirva de, digamos, estructura tubular o reticular para un cierto tipo de tiquelado, por ejemplo? Podría darse, ¿no? De lo contrario, esto es simplemente vigas, ¿no? Vigas. Bueno. Entonces, aquí en realidad tenemos que hacer solamente qué cosa. Mm, a ver, ¿cuál era? Ujú. Esto tenía que ser solamente, bueno, bueno, ¿qué quiere decir esto? Este es 0. Este también.
este lo propio y este lo propio. Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 3. Entonces es la fila 1. La fila 3, porque esto es 2, ¿no es cierto? 1, un grado de libertad, 2 grados de libertad. Filas en matriz 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos son los paréntesis. Esto es grado de libertad. Los quienes son 0. Este es 0. Luego este también es 0. La fila 7, 5, ¿no? La 2, digo la 3, 7, 5, 3 y 1, ¿no? Aquí está 1, 3, 5 y 7. Eso sale de aquí. Entonces, por eso dice, se sabe que estas que son deformaciones transversales son igual a 0. Entonces suprimen las filas 1, 3, 5 y 7 ¿de quién? De esta matriz, la matriz entera de rigidez o completa de rigidez, perdón. Y dice, y se obtiene entonces la matriz K de la viga continua. Ahora sí, este K es de la viga continua, ¿no es cierto? Ya no es no es la matriz completa de rigidez, sino es la matriz de la viga continua. Ahora entonces hay que suprimir, dice igualmente, las mismas filas donde en el vector de fuerzas nodales para obtener la ecuación matricial de equilibrio. Esta, la que habíamos visto, ¿no es cierto? Ayer. ¿No? Entonces, esta es nuestra matriz. ¿Dónde? De esta ecuación, de este sistema de ecuaciones lineales, del sistema lineal de ecuaciones, perdón, hay que resolver si usan los parámetros nodales desconocidos. Esto, ¿no? En este caso, ¿cuáles serán nuestros parámetros nodales desconocidos? Aquí hay un desplazamiento y un giro. Dice eso. Pero hemos discretizado en 3 elementos. Entonces tenemos que encontrar donde no sea 0, pues. ¿Y qué es? Giro aquí, giro aquí, giro aquí, giro aquí. Listo. Lo demás es 0. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Y qué es F sub C? F sub C es el vector de fuerzas conocidas que actúan, ¿no? Actúan en los nodos, pero una vez que se ha realizado esta eliminación de estas filas y columnas donde el desplazamiento es 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se deduce de aquí? Bueno, se deducen los parámetros nodales desconocidos. Vamos a encontrar básicamente las deformaciones en función de las condiciones de contorno, ¿no? Ahora, con eso podemos encontrar qué cosas. En realidad hay un paso intermedio, ¿no es cierto? Eh, si ya tenemos los desplazamientos nodales, podemos encontrar la ley de momentos. ¿Y cómo era esa ley de momentos? Para cada elemento, por supuesto. Esto es igual que en la estática, cuando hacíamos secciones, ¿se acuerdan? Tomábamos secciones y calculábamos una ecuación para el momento y otra ecuación para el cortante, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo, solo que esto está expresado en función en términos matriciales, ¿no? Tanto mx como t de x.
Y sabemos, nosotros sí habíamos hecho esto, de que T es dm de X. Entonces, una vez encontremos dm o M, se deriva y se encuentra T, ¿no es cierto? Este valor T. O la ley de fuerzas cortantes. Ahora, ¿qué se gana aumentando el número de elementos finitos? ¿Qué es lo que que se gana? Bueno, dice, se mejora la aproximación haciendo coincidir los nodos de los elementos con las secciones donde se aplican las cargas concentradas. Y es lo que está haciendo aquí, ¿no es cierto? Ah, bueno, aquí no. Si hubiésemos hecho eso, ¿de cuánto sería esta matriz? A ver, son 3 elementos, son 4 nodos, 4 grados de libertad y por ende, perdón, son 8 grados de libertad, ¿no? 2 por nodo son 4 por 2, 8. Entonces, si tuviésemos nosotros un nodo más, que sería este el caso, ¿no? Tenemos 4 elementos, pero tenemos 8 nodos. Digo, 5 nodos, perdón. Tenemos 4 elementos, siempre existen n más un nodos, donde n es el número de elementos, ¿no? Entonces el número de nodos es igual a número de elementos más 1, ¿no es cierto? Ok. 1, 2, 3, 4 más 1, 5. Entonces esto es igual a 5 para este. Si son 5 nodos, entonces son 10 grados de libertad y por ende KO es una matriz de 10 por 10. Entonces, esto es más trabajito ya, ¿no? O sea, esto toma nomás su tiempo de desarrollarlo, o para ya sea en alguna planilla electrónica o en su calculadora o en algún lugar, ¿no? En alguna herramienta de ese tipo. Entonces, eso queda eso pasa cuando se consideran un nudo donde actúa directamente una fuerza concentrada, ¿no? Puede ser también donde actúan fuerzas distribuidas. Bueno, aquí están coincidiendo en este ejemplo estas fuerzas distribuidas con la longitud de los elementos, bueno, con la longitud de los tramos de la viga. Ahí está, eso lo haremos con propiedad. En este caso Q1 y Q2 coinciden con en realidad con la longitud del elemento finito también, 1 y 3, pero en realidad estarían coincidiendo con la longitud del tramo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede. En este caso, a ver, ¿cuáles serían cero o desde dónde serían cero? A ver, que hemos visto en la matriz KO, digo, ¿no? En la matriz KO dice, eran 2 elementos. Empiezan con 2 también, ¿no? O sea, 2, este es 3 y este es 4. Entonces K1 3, K1 4, 0. Si hay uno más, K1 5, 0. Porque esto digamos que es 5. Y bueno, ese es un nudo más. Existe este elemento 4. Pero
Entonces existiría un cero más, ¿no es cierto? Tanto en fila como en columna. Entonces aquí, me perdí, aquí existirá un cero más cuando esto sea de 10 por 10. ¿Por qué 10 por 10? ¿Mm? A ver, están despiertos, porque creo que ya se han dormido. Entonces, si hubiese un término más, además, ¿qué habría? ¿Cómo sería la matriz? Vamos a ver. Cabo. Bueno, eso. Entonces, esto está como que un poco a criterio, ¿no? No de cada uno, pero sí de, digamos, de los que van a, de los que son analizando, los que están en nuestro. Ujú. Bueno, ahora veremos un ejemplo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, más o menos. De esto. A ver, antes. Sí, esto. Ver antes. En este ejemplo, aquí hay 4 tramos, ¿no? Vamos a hacer previo un poco. Vamos a ver cómo resuelve esto en nuestro libro. A ver qué pasa. Entonces aquí tenemos que aquí habrá B1. No existe discretización aquí, entonces aquí habrá B2. Aquí sí. B3 y aquí B4. ¿No es cierto? Bueno, véase esto así como un desplazamiento, no reacción, ¿no? A pesar de que coincide, bueno, esta vez todavía no están siendo consideradas reacciones. Para decir estos nudos 4, 3, 2 y 1, no. O sea, los 4 son simplemente eso. ¿Y qué más habría? Bueno, si hay desplazamientos, también debería haber esto, ¿no? Giros en función de las reacciones que tengamos. Pero digamos que aquí hay tita 2, tita 1, aquí está tita 4, digo tita 3 y aquí tita 4, ¿no? Entonces, ahora, de nuevo, a ver, pensaremos. Entonces, esta matriz sería de ¿cuánto por cuánto? 8 por 8, ¿no? En realidad, KO, o sea, la matriz completa de rigidez sería una matriz de 8 por 8. ¿Por qué? Ah, ¿me han escuchado o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escuchaba o no?
Un poco se cortó. Ah, se ha cortado. Ah, ya. ¿En qué parte se ha cortado? En el que les he preguntado cuánto, ¿por qué es 8 por 8? Un poquito más. Ah, pero ¿por qué no me han avisado? Bueno, entonces repetiré. Entonces hemos dicho qué cosa. A ver. Hemos hablado de esto. Ah, bueno, antes. Hemos dicho que si esto se consideraba más, iba a crecer, ¿no es cierto? Iba a volverse esto de una matriz de 10 por 10, porque esto iba a tener 5 cinco nodos y 4 elementos, ¿no es cierto? Aquí tenemos 4 nodos y 5 elementos. Entonces, ¿qué pasaba si aquí consideramos un nodo más? Sucedía que teníamos 2 grados de libertad más y sucedía esto, ¿no es cierto? Bueno, en este ejemplo, dice, nuestra matriz de rigidez, nuestra estructura está discretizada en 4 elementos, 4 nodos, 3 elementos. Primero, dice, discretizar la viga en 3 elementos finitos y determine eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No discretice aquí, ¿no es cierto? No discretice en donde se está aplicando la fuerza, simplemente en los apoyos. Pero aquí hay un apoyo intermedio y aquí hay un empotramiento. Entonces, esto realmente, aquí tenemos algo que nos puede ayudar. ¿Quién es cero aquí? Por las condiciones de borde. Entonces, de entrada, condiciones de contorno, sabemos que B1 es 0, ¿quién más es 0? B2 es 0, ¿quién más? B3 es 0, B4 es 0 y tita 4 es 0, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nuestras condiciones de borde son esas. Hace que todos estos sean 0. B1, B2, B3, B4, B y tita 4. Ok, ahora, en la matriz de rigidez completa, bueno, si nos están pidiendo los parámetros nodales, tenemos que encontrar esas deformaciones, ¿no es cierto? Y dice aparte, encuentre la flecha y giro en esto. Entonces también tenemos que encontrar las n's sub i, si quiere. Esos son los parámetros nodales, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar ni para encontrar bx de 1, bx de 2, bx de 3, bx de 4. bx1, bx2, bx3 para cada elemento, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero más que todo hay que encontrar n sub i y los desplazamientos, ¿no? En cada, en cada, en cada nudo que corresponden. O sea, vale decir, tenemos que determinar tita 1, tita 2, tita 3, ¿no es cierto? Esos son los parámetros nodales. Los otros no, porque estos son 0, ¿no? Hemos dicho que tita 1 existe porque estos son los desconocidos, estos son los parámetros, en realidad los desconocidos, ¿no es cierto? Del vector delta D es igual a esto. Eso tenemos que encontrar. Y aparte nos están pidiendo aquí la flecha y el giro. Vale decir, cuánto es acá. ¿Cuánto es a L de quién? Del elemento 1. Entonces necesitamos encontrar
esto, ¿no es cierto? Porque mediante esto encontramos esto, la flecha y el giro, ¿no? La flecha será delta, perdón, bueno, el valor en L de esta función, ¿no? Ahora, si son perdón, ¿son cuántos elementos? Son 4 elementos. Digo, 3 elementos, 4 nodos. Entonces, de nuevo, esto incrementará y la matriz de rigidez será eh, así, ¿no es cierto? La matriz de rigidez, si se discretiza en 3 elementos finitos, se obtiene entonces una matriz completa de rigidez KO igual a esto, ¿no es cierto? Igualmente coincide con la matriz de 4A. Hace rato teníamos una matriz similar, ¿no es cierto? Entonces, como estos elementos, el 1 y el 3, bueno, en realidad los nodos, ¿no? No intervienen, entonces esto es así. Ah, es 0 para el nodo 1 y 3 y para el 1 y el 4, ¿no es cierto? Lo mismo serían las columnas entre el 1 y el 3, y el 1 y el 4. Esto es K1, 3 y esto es K1, 4. O bueno, sí, es lo mismo aquí, ¿no es cierto? K1, 3, K1, 4. K3, 1, perdón. Aquí es K4, 1, ¿no? Y este será K4, 2. No existe tampoco interacción entre el 4 y el 2, solo entre el 4 y el 3. Pero el 3 sí interactúa entre el 2 y el 4. Por eso existe esto, ¿no es cierto? Bueno. Entonces esta matriz tiene en realidad la matriz completa de rigidez, formada por las submatrices, tendrá igualmente ahora 8 por 8. Entonces, ¿quiénes ahora lo que submatrices se van a sumar? Esto se llama ensamblaje de la matriz, por si acaso, ¿no? Y tiene esta figura directamente. Ya obedece a esto. Entonces, en esta matriz, quienes se ensamblan son estos, ¿no es cierto? Estos se combinan, ¿no? Se combinan K22 del elemento 1 y K22 del elemento 2. Y luego se combinan K33 del elemento 2 y K33 del elemento 3. Y luego solo quedan los eh, la matriz evaluado en los puntos 4, en el nodo 4, el elemento 3, ¿no? Eso es en las diagonales. Y en los otros elementos, bueno, se evalúan según bueno, según lo que dice la ecuación correspondiente. ¿Qué hora es? Bueno, es casi hora. Bueno, entonces, ¿qué seguiría esto? A ver, aquí seguiría, esto es una matriz singular, ¿no es cierto? Tenemos que hacer que esta matriz aquí, sabemos que B1 es 0,
B, ¿quién más era 0? 2, ¿no es cierto? B3 es 0 y B4 es 0. Volviendo a decir lo que decíamos aquí, ¿no es cierto? Ah, y también es 0 tita 4. ¿Por qué es 0 tita 4? Aquí está B4 y tita 4. Son ceros porque esto es un empotramiento, ¿no es cierto? Entonces, en un empotramiento no existen giros, no admite momento y esto es 0 y esto es 0. Y entonces, ¿quiénes serían 0 aquí? Bueno, serían 0 esta columna, ¿no es cierto? Y esta fila. Eso sería 0 y 0. Entonces, esto sería fila, columna. Sería la fila 1. Luego sería la fila 3. La fila 1, 2, 3, 4, 5. Y la fila 7, ¿no es cierto? Y la 8 más. Y lo mismo la columna. 1, 3, 5, 7 y 8. Aquí está 7 y 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Entonces es 1, 3, 5, 7 y 8. 1, esto es 1, esto es 2, 2, 8, 3, 0 y 1, 2, 3, 0. Luego 4, 5, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 7 y 8. 7 y 8. 0, esto es 0 y esto es 0 y esto es 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar, a ver. Entonces nos quedaría este, perdón, este también. Este, ¿no es cierto? Luego nos quedarían este, estos y este. Luego quedaría este y estos. Y nada más. Entonces tenemos una matriz de 1, 1, 2, 3 por 3, ¿no? Y tiene sentido porque tenemos que encontrar qué cosas. Tenemos que encontrar el vector delta D, que es tita 1, tita 2, tita 3, ¿no es cierto? Esas son nuestras incógnitas o desconocidos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que encontrar básicamente, ¿no es cierto? Eso. Bueno, entonces así quedaría nuestra matriz. Habría que eliminar todo eso. ¿Por qué? Porque esas son las restricciones. Entonces vean, miren, de una matriz de 8 por 8 ha quedado una matriz de 3 por 3.
por el simple hecho de que tenga más restricciones, ¿no es cierto? Si tuviésemos más nudos, entonces tendríamos una matriz de 10 por 10, pero igualmente tendríamos entonces ahora, ¿cuántos? Igual, ¿no es cierto? Bueno, tendríamos más, ¿no? Más términos, ¿no? En la matriz. Eh, bueno, aquí quedaremos. Les voy a confirmar el lunes si el examen va a ser el viernes o el viernes. ¿Ok? Voy a hablar al CPD si tenemos el viernes el aula, bueno, el auditorio para poder dar el examen. Si no tuviésemos el sábado, tal vez sí haya, pero tendría que ser más temprano, ¿no? Pero no sé si van a poder, seguro que no. Yo el sábado al mediodía no puedo. Entonces, ¿podría ser jueves también el examen o no? O no conviene postergarlo más. Pero en el último caso, lo postergaríamos para... eh, ¿podrían sábado más temprano? No. Digamos sábado si hubiese aula, a las 10 menos cuarto o 10 y cuarto. Sí, ingeniero. El sábado. Ok, Sí, sí, está bien sábado, Inge. Está bien el y- sábado, ingeniero. ya, pero un poco más temprano, ¿no? No a las 11, porque yo tengo que estar 12 en otro lado y no daría. Pero si hubiese aula el viernes, entonces sería viernes nomás. Eso les quiero decir. Está sujeto a que haya aula el sábado. Ahora, si hay campo en el aula, que imagino que hay en el auditorio el viernes, entonces el examen sería viernes. Y entraría hasta aquí, digamos. Hasta lo que veamos el jueves, pues que sería continuar esto. Que no es más diferente de lo que hemos visto, en realidad, ¿no? Si se dan cuenta, es el mismo procedimiento. Solo hay que tener cuidado con qué, con las, mm, con esto, ¿no? Con identificar bien quién es desconocido, quién es conocido, quién es cero y luego y antes ensamblar esta matriz, ¿no? Ok, ya pues entonces quedaremos aquí. Gracias. Pasen un buen fin de semana. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero. Ok, hasta luego. Gracias.